reconocerme que la pregunta es buena, buena, buena. Esta pregunta me la hizo una participante en un curso de gestión del cambio, Carmen, que levantó la mano y me dijo, Joaquín, y todas esas cosas que tú nos vas contando, que te dices que tenemos que hacer, ¿tú las haces? Y bueno, el primer impulso fue decirle, por supuesto que sí, que te crees, que yo voy contando por ahí esa parte de hipocresía del, "Ah, pero me corté y dije, espera un momento porque la respuesta tiene más injundia de la que realmente puede parecer al principio. Y es que yo creo que hay tres profesiones que somos especialistas en decirle a la gente lo que tiene que hacer y otra cosa que seamos capaces de hacerlo o que lo lleguemos al día a día. Uno es el ser psicólogo, el psicólogo. Dos, consultor. Y tres, cura. Y de esas tres tengo dos. Y digo, oye, escucha, que a lo mejor la percepción que la gente tiene de lo que tú le estás contando difiere en su proceso de implantación. Es una duda que siempre me plantea y de eso viene este experimento, de cómo somos capaces de decir entre lo que tengo que hacer y hacerlo en esa parte de implantación. Y esto lo que hice fue hacer un experimento con n igual a 1. ¿No? Es decir, bueno, pues como no tenía muchos sujetos experimentales, lo que decidí fue autocontratarme como sujeto experimental. Por eso decía lo del n igual a 1. Y hacer un experimento de qué sucedería en el proceso de implantación, pros, contras, dificultades, ventajas, que aquello que me iba a parecer más fácil, aquello que me parece más difícil, en un comportamiento determinado. Para ese comportamiento determinado, ahora diré cuál es, lo que he planteado son hipótesis de contrastes, que son qué es lo que tengo que hacer, dos, cómo lo tengo que hacer y tres, cuándo lo tengo que hacer. ¿Vale? El experimento era relativamente sencillo, era coger un hábito e implantarlo en mi día a día, un hábito que ya no tuviera. En este caso, el hábito que elegí fue qué pasaría si corría 100 días seguidos. Y de hecho, bueno, ayer cumplió mi día número 100. El resultado de todo esto, como os decía, como os comentaba, está dispuesto en tres módulos diferentes con hipótesis de contrastes diferentes. ¿Vale? Antes de que empezara a contaros qué es lo que sucede, consigue hacer una pequeña aclaración que para que Garmin te cuente como racha, es decir, como que has corrido el día, como mínimo tienes que haber corrido una milla, que es 1,600 km y poquito. O sea, que 1,600 km como mínimo tenía que haber corrido, lo cual no era muy difícil, pero sí la posibilidad de hacerlo durante 100 días seguidos. Y estas eran mis hipótesis y contrastes. Hipótesis de contrastes en el concepto, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Vale? Lo primero fue elegir un hábito. Algo que me costase hacer, y que lo hubiera hecho de conductas específicas de vez en cuando, pero que no tuviera tan incorporado como correr todos los días durante 3 meses y poco, durante los 100 días. ¿No? En este caso lo que elegí fue correr. Me gusta correr y es una cuestión importante que mis hipótesis de contrastes, ¿cuál eran? La primera, en este caso, era que las conductas que mejor se incorporaban como hábito eran aquellas que cumplían varios parámetros. El primer parámetro era que fuera autoelegido. Es decir, que no hubiera alguien de fuera que dijera qué es lo que tienes que hacer. Y efectivamente, lo que decidí fue, hay un montón de hábitos, de hecho pedí ayuda a mi gente cercana, compañeros de trabajo, familia, amigos, y le pedí, oye, ¿cuáles son los hábitos y que puedo incorporar o hacer en este experimento? Y al final eso lo rechacé, porque creo que es mucho más efectivo recoger algo que para ti suponga significativo. Para mí me gusta correr, es algo que, hombre, tiene un coste familiar, social, físico y sobre todo temporal, pero que por una parte me gusta, es mi momento de mi tranquilidad. Por tanto, ese fue el hábito que cogí. Recomendaciones, por tanto, en este caso, y se cumplió la hipótesis de contraste, es mucho mejor elegir un hábito en el que sea hábito autoimpuesto y que seas capaz de incorporar el día a día. ¿Vale? Cosas que no recomiendo en este caso. Uno, como os decía, el hábito impuesto desde fuera, sea de quien sea, aunque sea de una fuente de autoridad. Y dos, aquel hábito que, aunque fuera sencillo, tú mismo te lo vas complicando. Que en este caso las carreras que dije, acordaos lo que hablábamos al principio, era solamente una milla. O sea, ¿por qué no apuntarme a una ultracarrera?
Dice, porque eso me iba a complicar la vida y me iba a generar más ansiedad. Y efectivamente, así fue, ¿vale? O sea, de hecho, es curioso como normalmente la mayoría de las carreras, incluso de las carreras amateur, de las que nos vamos apuntando poco a poco, de las de bici o de carrera, todas tienen nombre de muerte. O sea, quebrantahuesos, Esparta, o sea, non-stop, Madrid, Segovia, no, non-stop. Digo, hostia, párate un rato para tomar algo, ¿no? O sea, no, lo importante es el no se toma. A ver, si poder ir, ya es complicado ir. Dice, como encima para no parar. Bueno, Madrid-Lisboa no stop. Oye, escucha, deja dormir un rato. ¿Ves? Nos complicamos y eso, a la hora de la implantación del hábito, efectivamente comprobé que no ser, lo tomamos con mucho brillo al principio, pero al final la respuesta era bastante menos. Por tanto, en ese sentido, como digo, la hipótesis de contraste es que sea algo sencillo y que sea impuesto por uno mismo. La segunda era cómo. Y ahí también comprobé una de las hipótesis de contraste sí que estaba lo cierto, o por lo menos en lo que era la intuición, que era con poco vale. O sea, la clave no era correr muchísimos kilómetros durante estos 100 días, sino correrlos todos los días. Es decir, incorporar el hábito de tal forma que fuera parte de mi personalidad, de mi identidad. Yo no era ni siquiera un comportamiento externo. O sea, para mí a día de hoy, correr se ha convertido en algo de mi identidad. Yo corro todos los días. ¿No? O sea, algo de parte de mí. Y para ello, uno, sí que acerté el concepto de con poquito basta. He descubierto que en la incorporación de hábitos o el cambio de conductas es mucho más efectivo. Algo poquito, repetido en el tiempo, que hacerlo algo, bueno, con muchísima calidad, pero luego hacer de forma discontinua, ¿no? O sea, en ese sentido, poquito vale. Por eso me gustaba el reto de Garmin, que te contabiliza, como os decía, lo de la racha, por solamente cumplir una milla. A días que he corrido esa milla, de días que, por ejemplo, pues he tenido que trabajar a lo mejor muy temprano, ir de viaje, y a lo mejor me despertaba a las 6 de la mañana. Recuerdo un día en León, 6 de la mañana, sube con frío, agua-nieve, bueno, pues te coges los pantalones, sales, pones el gorrito y sales a correr. Si al final va a ser solamente una milla, rápidamente lo vas a automatizar, ¿no? Y la segunda cuestión en la que yo estaba convencido de que iba a ser así y no fue, es la participación de la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad fue al contrario de lo que yo creía. Pensaba que para poder hacer un reto de este estilo tenía que tener una gran fuerza de voluntad, tenía que estar motivado, pero es al revés. Es la conducta la que aumenta la fuerza de voluntad, no la fuerza de voluntad la que te hace la conducta. De hecho, empecé a tener lo que yo llamo círculos virtuosos, ¿no? O sea, es parte de decir, pues corría, muchas veces, la mayoría de los días, corría sin ganas. Hice un pequeño cuestionario al principio, nada, una serie de preguntas que me hacía, cuál era mi nivel de motivación, qué ganas tenía, cómo creía que me iba a sentir, y normalmente, era bastante bajo. Entonces, al final, más o menos el día 30, aquello lo eliminé y lo que hice fue meterlo directamente en, en automatismo, salí a correr, pasara lo que pasara, porque de hecho nunca estaba motivado. ¿No? Lo que sí que me di cuenta es que ese grado de motivación iba aumentando a medida que iba haciendo la conducta, aunque fuera poquito. A veces salía, como digo, salía 5 kilómetros, 10 kilómetros, ¿no? A veces salía 15 kilómetros, de hecho mi récord en este sentido ha sido 32, la tirada larga del día 98, pero bueno, pero del nivel motivacional podía estar tan igual de motivado haciendo 14 que haciendo los 32, lo cual la propia conducta te sube o te, digamos, produce un incremento de esa fuerza de voluntad o esa motivación por incorporar la conducta del hábito, ¿no? Y la tercera es el cuándo, ¿no? Y a mí, que yo soy un enamorado de los tempos, ¿no? Lo que elegí como técnica era la racha. Dicen técnicamente que la racha puedes saltarte un día, ¿no? O sea, decir, oye, pues mira, un día no pasa nada, pero en este caso creo que es importante, y otra de las cosas de hipótesis de contraste para mí es mucho más eficaz, sobre todo cuando empiezas con un hábito nuevo, o sea, que la racha no tenga faltas. De hecho, una cosa que incorporé, por eso estaba enganchado con el concepto del cómo, de que en ningún momento dado hubiera un salto de día, porque empiezas a dudar. Bueno, no pasa nada, si por un día no pasa nada, si algo como me lo salto, si tampoco lo voy a cumplimentar.
¿vale? Y tenía una sensación, de hecho alguna vez lo intenté a la mitad del reto, digo, pues tampoco pasa nada, digo, mira, hoy no corro, pero a medida que iba pasando el día, me iba generando una sensación de, como una especie de alarma de mi sistema cognitivo que me decía, cuidadito que te lo vas a saltar, y si te lo saltas hoy, mañana vas a tener la misma excusa, no pasa nada, ya lo hemos roto, por tanto ya podemos empezar desde fuera, porque ya has fracasado. Dije, ese sistema de pensamiento lo tenía que eliminar. Por tanto, si alguien quiere incorporar algún tipo de comportamiento, que utilice el sistema de rachas, es de comprobarlo día tras día, y dos, no saltéis rachas al principio. Entonces, a lo mejor podríamos, a lo mejor si llevas 300 días, estoy haciendo un ejercicio, a lo mejor ya puedo empezar a hacer ese tipo de matizaciones. Pero en principio, como digo, no lo recomiendo. Y segundo hipótesis que contrasté y bueno, que yo estaba equivocado, era el concepto de un buen comportamiento, un buen hábito se coge en 21 días, y no es verdad. Hay comportamientos que para estabilizarlo y para hacer parte del integral necesitas como mínimo, yo por lo menos los 63 días, ¿no? O sea, 21 días para empezar, 21 días después para estabilizar y 21 días luego para poder mantener el comportamiento. Bueno, espero que os haya servido este autoexperimento